Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy les presentamos una telecapacitación muy importante e interesante para el personal de salud. La doctora Viviana Nario Lazo, especialista en cardiología, que labora en nuestro servicio de cardiología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, tratará el tema: el papel de la ecocardiografía en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Queda con ustedes la doctora Viviana Nario. Puede empezar, doctora. Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a exponer ya, como nos mencionó la licenciada, el papel de la ecocardiografía en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Bueno, como sabemos, ante una cardiopatía congénita tenemos muchas herramientas diagnósticas que podemos emplear, luego de haber realizado un examen físico y anamnesis adecuados, ¿no? Según la patología, nosotros podemos utilizar la radiografía de tórax, el electrocardiograma y otros exámenes adicionales más. Pero el que nos va a dar el diagnóstico definitivo ante qué cardiopatía congénita estamos va a ser el ecocardiograma. Y ahora vamos a ver por qué, vamos a ver sus ventajas, desventajas y algunos ejemplos de ecocardiografía que tenemos nosotros en el hospital. Primero vamos a empezar con el ecocardiograma transtorácico. El ecocardiograma transtorácico es una herramienta de ultrasonido, como vemos en el gráfico, que evalúa la anatomía y función del corazón, ¿no? A través de un transductor, nosotros podemos observar la anatomía y, como ahí mismo dice, determinar la función, ¿no? ¿No? Este estudio, el ecocardiograma transtorácico, es un estudio no invasivo de primera línea para el descarte de cardiopatías congénitas y adquiridas, ¿no? Entonces, con el ecocardiograma, mediante ese transductor que hemos visto en el gráfico, colocando en diferentes zonas del tórax del paciente, podemos determinar diferentes vistas que nos ayudan a llegar al diagnóstico de una cardiopatía congénita, ¿no? En el tórax del paciente tenemos 4 ventanas donde vamos a colocar el transductor con diferentes angulaciones para obtener las diferentes vistas, ¿no? Tenemos la ventana supraclavicular, la ventana paraesternal, la ventana subcostal y la ventana apical. Y colocando el transductor en estas ventanas con diferentes angulaciones, vamos a llegar a las diferentes vistas ecocardiográficas que vamos a ver en los ejemplos que siguen. Primero es determinar el situs, y eso lo vamos a determinar colocando el transductor en la ventana subcostal, ¿no? El término situs hace referencia a la posición del corazón, vísceras y grandes vasos en relación a la línea media del cuerpo, ¿no? De esta manera, el situs solitus se refiere a la posición normal de los órganos, por lo que el ápice cardíaco se va a situar a la izquierda, eso se llama levocardia, al igual que el vaso y el estómago, ¿no? Entonces, un situs normal va a ser el situs solitus, en el cual el corazón va a estar a la izquierda, al igual que el estómago y el vaso, ¿no? Y el hígado a la derecha, y la punta dirigiéndose hacia la izquierda de la línea media. Si encontramos diferentes reparos con respecto a los ya mencionados, vamos a tener otros diagnósticos, ¿no? Como el situs inversus o el situs ambiguus. Y ya dependiendo de la posición de los órganos, vamos a tener diferentes patologías congénitas, ya que estas se acompañan de cardiopatías congénitas, como vamos a ver. ¿Y por qué es importante el situs? Porque de esa manera vamos a determinar a la aurícula derecha, ¿no? Una vez ubicado el situs, colocando nuestro transductor en la región subcostal, y según la posición de la aorta y de la vena cava con respecto a la columna vertebral, vamos a poder determinar la anatomía de la aurícula derecha. Vamos a ver la llegada de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Y si nosotros determinamos que esta aurícula es derecha, por diferentes reparos anatómicos, vamos a poder diferenciarla de la aurícula izquierda. Uno de ellos, bueno, aparte de la llegada de las venas hacia la aurícula derecha, tanto la cava inferior como la cava superior y el seno coronario, tenemos que ver la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Otro reparo anatómico que nos diferencia estas aurículas
es la anatomía de la orejuela, tanto de la orejuela derecha como la izquierda, que como vemos tienen diferente anatomía, ¿no? Esto es importante ya que vamos a ver que en algunas cardiopatías congénitas la aurícula derecha no se va a ubicar a la derecha, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar el situs. Y si nosotros tenemos diferentes posiciones anatómicas de esas estructuras mencionadas, vamos a tener otros diagnósticos, como el situs inversus y los isomerismos, tanto derechos o izquierdos, ¿no? Que es importante ya que acompañan a cardiopatías congénitas complejas. Después de haber determinado el situs, de haber determinado con lo que ya hemos mencionado, hay que ver las conexiones. Una de las conexiones que tenemos es la conexión aurículo-ventricular, ¿no? Es decir, la conexión de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide con el ventrículo derecho y de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral con el ventrículo izquierdo, ¿no? Acá siempre hay que recordar que el ventrículo va a acompañar a su válvula. Es decir, que si determinamos que este ventrículo es derecho, pues esta válvula va a ser una tricúspide, ¿no? Y si determinamos que este ventrículo es izquierdo, esta válvula va a ser una válvula mitral. El ventrículo derecho tiene unas características anatómicas muy diferentes al ventrículo izquierdo. Por ejemplo, tiene lo que es la banda moderadora. La implantación de la válvula tricúspide es más septal comparado con la válvula mitral. Y la morfología del ventrículo izquierdo es más liso, ¿no? Este es más trabeculado. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la conexión aurículo-ventricular, la primera conexión, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el caso de A es una conexión normal. Pero podemos tener algunas cardiopatías congénitas en el cual la conexión no va a ser concordante, ¿no? Sino va a ser discordante. En el cual la aurícula derecha se va a unir al ventrículo izquierdo a través de una válvula mitral. Y la aurícula izquierda se va a unir al ventrículo derecho a través de una válvula tricúspide, ¿no? ¿Y cómo es que determinamos esto? Pues viendo la anatomía de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda y de los ventrículos, ¿no? Vemos acá en el ventrículo derecho, por ejemplo, su banda moderadora de una implantación más apical del velo septal de la válvula tricúspide, ¿no? Siempre recordar que la válvula acompaña su ventrículo, ¿no? Y también determinamos de esta manera, por ejemplo, acá en este gráfico vemos que a esta aurícula izquierda vemos la llegada de los venas pulmonares, ¿no? Entonces, de esta manera podemos determinar que, en este caso, la conexión aurículo-ventricular es discordante, ¿no? También podemos ver otro tipo de conexiones aurículo-ventricular. Por ejemplo, en este caso, vemos acá la aurícula derecha que se une a través de su válvula tricúspide con el ventrículo derecho, pero vemos que en el lado izquierdo no hay la válvula mitral, ¿no? Entonces es una atresia mitral con un ventrículo izquierdo pequeño, hipoplásico. Y en este caso, por ejemplo, vemos una aurícula izquierda grande conectada a través de su válvula mitral con el ventrículo izquierdo, pero no vemos válvula tricúspide, vemos un componente fibrótico acá, ¿no? Y un ventrículo derecho hipoplásico, ¿no? En este caso estamos ante una atresia tricuspide. Podemos tener un ventrículo izquierdo de doble entrada, es decir, que tanto la válvula mitral como la tricúspide van a llegar al ventrículo izquierdo, y podemos tener en otros casos una sola válvula auriculoventricular, como es en el caso del canal auriculoventricular, ¿no? Solo se ve una válvula auriculoventricular y no podemos ver una mitral y una tricúspide separadas, ¿no? Después de ver la conexión auriculoventricular, tenemos que ver las conexiones ventrículo-arteriales, ¿no? Es decir, la salida de los grandes vasos, ¿no? Como sabemos, normalmente del ventrículo derecho va a salir la pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, y vemos la arteria pulmonar con sus dos ramas, ¿no? La derecha y la izquierda. Y acá al centro la aorta, ¿no? Esa es la disposición anatómica normal, en que la pulmonar sea más anterior, porque acá va a estar mi transductor, o si no, más anterior, y a la izquierda de la aorta, ¿no? Y del ventrículo izquierdo, el aorta hay que recordar que es posterior, ¿no? Posterior, y vemos que sale la aorta, ¿no? Una disposición normal. Pero en algunos casos, nosotros empleando el eje corto, vamos a ver que esta disposición anatómica no es la normal. Podemos encontrar en algunos casos que la aorta es anterior, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que la aorta es anterior, la pulmonar es posterior. Y pues en estos casos determinaremos que la conexión ventrículo-arterial no es la usual, ¿no? Acá podemos ver que los dos vasos salen en paralelo, que no es normal. Lo normal es que los vasos salgan cruzados, ¿no? Y esto nos ayuda a diagnosticar diferentes cardiopatías, como la transposición de grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en que vemos que la aorta cabalga sobre un CIB grande, ¿no?
y vemos que prácticamente los dos ventrículos tienen salida hasta esta arteria aorta, ¿no? Y no vemos una pulmonar, ¿no? Acá, esto nos ayuda a llegar a otro diagnóstico, ¿no? Puede ser una atresia pulmonar tipo Fallot. Y también en el caso de doble salida de ventrículo derecho, donde vemos que ambos vasos salen pues del ventrículo derecho, ¿no? Entonces vemos que mediante el ecocardiograma y las vistas podemos determinar la conexión ventrículo-arterial. Entonces vamos a ver las ventanas, ¿no? Las diferentes ventanas que hemos visto. Primero la ventana clásica es la ventana paresternal eje largo, ¿no? Donde vamos a colocar el transductor en la zona anterior del tórax, ¿no? Y con diferentes angulaciones del transductor vamos a obtener diferentes vistas. Por ejemplo, acá en número 1 tenemos lo que es el tracto de entrada del ventrículo derecho. En el 2 tenemos la vista clásica de la vista paresternal eje largo, en el cual vemos el ventrículo izquierdo, la salida de la aorta, la válvula mitral con la aurícula izquierda, y tenemos el ventrículo derecho. Y angulando nuestro transductor podemos ver la salida del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿no? En la vista paresternal eje corto, en el mismo lugar donde hemos colocado el anterior anteriormente, solo con una rotación diferente, vamos a tener diferentes vistas de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos acá en uno tenemos en la vista paresternal eje corto, vemos la aorta con sus 3 velos, vemos el tracto de entrada y de salida del ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿no? Y el septum interatrial. También podemos evaluar el ventrículo, podemos ver su contractilidad, vemos acá la válvula mitral, ¿no? Y podemos ver los músculos papilares. Acá tenemos algunos ejemplos de la ventana paresternal eje largo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos lo que se ve en el paresternal eje largo que habitualmente iniciamos, ¿no? Vemos en la parte anterior vamos a tener el ventrículo derecho, ¿no? Acá tenemos el ventrículo izquierdo con sus diferentes paredes, la válvula mitral, ¿no? La válvula mitral y la salida de la aorta. El Doppler color, que es una herramienta que lo usamos para ver los gradientes, ¿no? Si hay turbulencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a los velos de la aorta, ¿no? Tanto el derecho como el no coronariano, y vemos que en el tracto de salida del ventrículo izquierdo hay una pequeña membranita, ¿no? Que genera un poco de turbulencia, ¿no? Entonces el Doppler color ya nos ayuda a definir adecuadamente esta zona, ¿no? Acá ya estaríamos hablando de repente de alguna membrana subaórtica, ¿no? Podemos ver también lo que es el seno coronario y la aorta, en un paresternal eje largo, y podemos ver parte de la aorta ascendente, ¿no? Con un pequeño desplazamiento del transductor, podemos ver lo que es la aorta ascendente. El Doppler color nos ayuda mucho, ya que nos ayuda a ver el grado de insuficiencia, ¿no? Hay que recordar el transductor está acá en esta zona. Todo lo que se acerca al transductor es de color rojo, lo que se aleja es de color azul, ¿no? Entonces acá vemos un grado de insuficiencia, ¿no? También usando el Doppler pulsado o continuo podemos ver si hay algún gradiente obstructivo, en caso de estenosis, ¿no? En el mismo eje paresternal, pero en un eje corto ya modificado, vemos acá el tracto de salida con la pulmonar y sus ramas. Este es el eje corto, ¿no? En el cual vemos la salida de los grandes vasos, vemos acá el tracto de entrada y de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, podemos ver los 3 velos de la aorta, ¿no? Así como el septum interatrial. En este mismo eje corto, paresternal eje corto es muy importante, ya que podemos determinar la anatomía de las arterias coronarias, ¿no? Importante en la enfermedad de Kawasaki o en el MIS. Por ejemplo, acá vemos la arteria coronaria izquierda con su bifurcación, tanto en descendente anterior y circunfleja, ¿no? Podemos ver perfectamente lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho con sus ramas, ¿no? Y determinar su tamaño. Y también el Doppler color nos ayuda a ver el flujo dentro de las coronarias, ¿no? Y también en la vista del eje corto podemos ver la presencia de un ductus, por ejemplo. Tenemos un ductus llegando hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces ya con estas ventanas ya podemos tener alguna impresión diagnóstica. En el mismo eje corto, paresternal eje largo, podemos ver la vista del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, la válvula mitral, sus segmentos, podemos determinarlos, podemos ver los músculos papilares, ¿no? Después nos vamos a la siguiente vista, la vista apical. Y en la vista apical también, nuevamente, con diferentes angulaciones, vamos a ver diferentes segmentos de corazón, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Que sería la vista de 5 cámaras.
Podemos ver la vista de 4 cámaras, donde vemos las 2 aurículas, los 2 ventrículos y las válvulas auriculoventriculares. Y angulando el transducto podemos ver la llegada del seno coronario a la aurícula derecha. Acá tenemos en el primer ejemplo, un ejemplo de lo que es normal, una vista de 4 cámaras, donde vemos en el ventrículo derecho la banda moderadora, el velo septal tricuspidio implantado más apicalmente comparado con la válvula mitral. Vemos las 2 aurículas, la aorta, ¿no? El Doppler color nos ayuda a ver la llegada de las pulmonares. Incluso podemos utilizar ahí el Doppler pulsado para ver la velocidad, no sé si es que hay alguna patología en esta zona, ¿no? Nuevamente acá en nuestra vista de 4 cámaras, por ejemplo, en una anomalía de Epstein, ¿no? Que nosotros vemos el desplazamiento mucho más apical de la válvula tricúspide con una aurícula derecha dilatada, ¿no? Y así nos ayuda a determinar las diferentes cardiopatías congénitas. Podemos ver los segmentos de la válvula mitral. Con el Doppler color vemos el grado de insuficiencia o estenosis, ¿no? Y aplicando el Doppler pulsado o continuo, incluso el tisular, podemos ver diferentes gradientes, ¿no? A nivel de lo que son las válvulas. En el mismo eje apical podemos realizar 5 cámaras para ver la salida de la aorta, ¿no? Podemos ver los músculos papilares, podemos determinar los gradientes con el Doppler pulsado continuo, incluso podemos ver la anatomía de la orejuela y la llegada de las venas pulmonares al aurículo izquierdo. Acá tenemos otros ejemplos de lo que es la vista apical, donde podemos ver nuevamente con el Doppler el grado de insuficiencia. Con una angulación podemos ver el tracto de salida de entrada del ventrículo derecho, no podemos ver la llegada del seno coronario, si está normal o dilatado, como en este caso, que ya nos orientan hacia un diagnóstico de alguna cardiopatía congénita, ¿no? Y medir la insuficiencia tricuspidia, que es muy importante. En la vista subcostal, ¿no? Nosotros también, nuevamente, realizando diferentes angulaciones, ¿no? Podemos tener algunas vistas parecidas de las que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Como un 4 cámaras, un 5 cámaras con la salida del ventrículo izquierdo, ¿no? O el tracto de salida de lo que es el ventrículo derecho. Y en la vista subcostal eje corto, también vamos a ver todo lo que es la aurícula derecha con la llegada de sus 2 venas. Podemos ver el septum interarterial adecuadamente. Podemos ver lo que es la salida del ventrículo izquierdo con la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho con la pulmonar, ¿no? Y nuevamente ver la contractilidad y cómo es el septum interventricular. Entonces tenemos acá en la vista subcostal, ¿no? Hay que recordar que en la vista subcostal, como ya hemos visto, podemos ver lo que es la aorta y la vena cava inferior, ¿no? Que nos ayuda a determinar el situs. Podemos ver lo que es la aorta abdominal, incluso hasta la arteria mesentérica, ¿no? Y nos ayuda a determinar ver la cava inferior si es que está dilatada o no, ¿no? También vemos parte de la vena hepática. Podemos ver el flujo de la aorta abdominal usando el Doppler pulsado. Un flujo normal trifásico. En la misma ventana subcostal podemos ver nuevamente lo que hemos visto ya en 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos y sus válvulas auriculoventriculares. Podemos ver lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en la vista subcostal muy importante porque nos ayuda a determinar lo que es el tamaño y la morfología de una comunicación interauricular, por ejemplo. No, el Doppler color siempre nos ayuda a determinar ese tipo de patologías, ¿no? Y en la misma ventana subcostal podemos hacer prácticamente todas las vistas que ya hemos visto, ¿no? Tenemos acá parecido a lo que es una vista en el eje corto. Tenemos también la vista supraesternal, ¿no? Colocando el transductor en lo que es el espacio supraesternal. Vamos a tener una vista de la llegada de las venas a la aurícula izquierda. Acá tenemos la rama pulmonar derecha, la aorta y la vena cava superior unida a la vena inguinal, ¿no? Podemos determinar ya otro tipo de patologías. Y también vamos a ver todo lo que es el arco órtico con la salida de sus 3 grandes vasos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vemos acá el arco órtico con su salida de 3 vasos, ¿no? De forma normal. Nosotros midiendo el gradiente a nivel de lo que es la aorta descendente, podemos ver este flujo anormal, que es un flujo con arrastre diastólico, que nos llevaría el diagnóstico de una coartación de aorta. ¿No? Acá tenemos un flujo normal de una aorta descendente, donde no vemos que no hay este arrastre diastólico como acá. Y esta vista supraesternal también es importante porque nosotros podemos hacer la vista ductal. Acá tenemos la aorta, la rama pulmonar izquierda, y vemos un flujo rojo que entra hacia la rama pulmonar izquierda, ¿no? Que nos ayudaría el diagnóstico de un ductus arterioso.
En la ventana supraesternal podemos hacer esta vista donde se ven las llegadas de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, importante para determinar en los drenajes anómalos, ¿no? Y podemos ampliar estas zonas y ayudarnos con el Doppler color para ver la llegada de las venas. Tenemos otra vista, la paraesternal derecha alta, en el cual vamos a ver la vena cava superior drenando en la aurícula derecha y podemos ver otras estructuras, ¿no? Hay algunas indicaciones a seguir para el uso apropiado del ecocardiograma transtorácico en los pacientes pediátricos ambulatorios, ¿no? En esta guía, según un score, nos determina si el uso es apropiado, podría ser apropiado o no es adecuado usarlo, ¿no? En ciertos contextos clínicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con dolor torácico. Si el paciente tiene un dolor torácico con una historia de que este dolor torácico es al esfuerzo, pues un ecocardiograma será un estudio adecuado, ¿no? Si este paciente con dolor torácico es un dolor torácico de reciente inicio con la fiebre, pues podría ser adecuado, ¿no? Si el paciente tiene un dolor torácico y tiene una historia familiar de familias de primer grado que tengan un antecedente de muerte cardíaca súbita o cardiomiopatía, pues el estudio es adecuado, ¿no? Si hay enfermedad coronaria prematura, pues podría ser apropiado. Si el paciente tiene un estudio electrocardiograma normal y una historia familiar benigna, ¿no? Si no tiene síntomas ni signos de alguna enfermedad cardiovascular, pues no es adecuado el estudio, no es adecuado pedir un ecocardiograma. Pero si tiene síntomas de alguna enfermedad cardíaca, pues podría ser adecuado, ¿no? En el contexto de pacientes con síncope, que se presenten con síncope, si dentro de su historia tienen un síncope al esfuerzo o post-esfuerzo, pues es adecuado el estudio. Obviamente, si encontramos un EKG anormal, el estudio ecocardiográfico va a ser adecuado, ¿no? Y si tenemos una historia familiar, solamente de familiares de primer grado que hayan tenido antecedentes de muerte cardíaca súbita o antes de los 50 años o que tengan la implantación de un DAI o cardiomiopatía, pues el estudio es adecuado. Con respecto a los pacientes con palpitaciones y arritmias, el estudio va a ser adecuado si dentro de su historia clínica el paciente tiene historias de cardiomiopatía, ¿no? Si dentro del electrocardiograma encontramos una taquicardia supraventricular o ventricular, el estudio es adecuado. Y si dentro de su historia familiares de primer grado, encontramos antecedentes de muerte cardíaca súbita antes de los 50 años o implantación de un DAI, ¿no? Entonces el estudio es adecuado. Con respecto a los soplos, el estudio va a ser adecuado si el paciente, obviamente encontramos un soplo patológico, ¿no? Y si el paciente tiene un soplo inocente, pero que tenga signos y síntomas de enfermedad cardiovascular, pues el estudio es adecuado solicitarlo, ¿no? Para el descarte de cardiopatías congénitas. Bueno, las ventajas del ecocardiograma transtorácico es que es una modalidad libre de radiación, segura para usar en niños, bebés y fetos. Es un estudio rápido y de corta duración, no es una prueba dolorosa, no produce efectos secundarios y es portátil, ¿no? Las desventajas, bueno, requieren personal altamente capacitado para la interpretación de las imágenes, tiene alto costo y reproducibilidad. Puede requerir sedación en niños pequeños, ya que los movimientos no nos permiten adquirir imágenes adecuadas, entonces necesitamos que los niños estén tranquilos, ¿no? Depende de la ventana acústica del paciente, como hemos visto muchas veces, pacientes posoperados no tienen mala ventana acústica y no se logra obtener adecuadas imágenes, o aquellos pacientes que tengan alguna patología en el tórax, ¿no? Que no nos permitan ver adecuadamente con el transductor. Aquellos pacientes que tienen prótesis mecánicas también dificulta la evaluación, ¿no? Es más difícil y puede presentar limitaciones, ¿no? Al evaluar estructuras extracardíacas, por ejemplo, en el drenaje anómalo, fístulas sistémico-pulmonares. A veces nuestro estudio no puede ser completo y tenemos que solicitar otros exámenes como una tomografía o un cateterismo cardíaco. Pero para estos problemas tenemos también nosotros en el hospital el ecocardiograma transesofágico, ¿no? En este caso, el ecocardiograma transesofágico es un examen invasivo, ya que como vemos acá en el gráfico es una sonda que va a ingresar por la cavidad oral, llegando hasta el estómago en algunos casos, y nosotros podemos tener una vista desde la parte posterior del corazón. No requiere sedación,
Y con este examen, bueno, también vamos a evaluar la anatomía y función del corazón, ¿no? Pero es un estudio invasivo. Y generalmente lo empleamos después del estudio transtorácico, ¿no? Tenemos guías para la realización de este examen, ¿no? ¿Cuándo vamos a emplear este examen? Que es, como vemos, es un estudio invasivo. Pues pacientes que tengan sospecha de alguna cardiopatía congénita y no lo hayamos podido diagnosticar con el ecocardiograma transtorácico, ¿no? En el caso de presencia de foramen oval permeable, ¿no? En el cual queramos determinar la causa de un infarto, ¿no? Un infarto cerebral. Para la evaluación de causa cardiovascular de embolismo, sin causa no cardiovascular identificada. Para la evaluación de túneles intrabuestacardíacos, ¿no? Posterior a cirugías de Fontan, Senning y Mustar. Hay que recordar que a veces es muy difícil tener vistas adecuadas en pacientes posoperados, ¿no? Sobre todo que han tenido varias cirugías, cuando tenemos sospecha de alguna patología aórtica, ¿no? Ya que hemos visto que con el eco podemos ver con el eco transtorácico vemos parte de la aorta ascendente y descendente, pero no vemos la aorta en su totalidad, ¿no? Entonces, en estos casos podemos usar el transesofágico, ¿no? Para evaluación intracardíaca por sospecha de vegetaciones o abscesos, ¿no? Para evaluación de trombos intracardíacos, para ver, bueno, eso es sobre todo en cirugía, ¿no? Para ver derrame, evaluación de la función y monitorización, pacientes con tórax abiertos, ¿no? Para pacientes que tengan válvulas protésicas, ya que con el eco transtorácico podemos tener alguna dificultad, y para la reevaluación de hallazgos previos por el ecocardiograma transesofágico, ¿no? En el perioperatorio y en el laboratorio de cateterismo también lo podemos usar. En el perioperatorio para precisar la anatomía y función, ¿no? Principalmente es para ver función, ¿no? En el postoperatorio y para la monitorización intraoperatoria del volumen y función ventricular. En el laboratorio de cateterismo también lo podemos emplear cuando hacemos cierre de CIA, por ejemplo, ¿no? Si vamos a colocar dispositivos oclusores, el ecocardiograma transesofágico nos ayuda un montón para ver lo que es la septostomía atrial, la creación o colocación de stent en algunas comunicaciones, ¿no? Para ver las intervenciones valvulares percutáneas, ¿no? Durante procedimientos de ablación también lo empleamos el transesofágico, ¿no? Y para la evaluación de los resultados de cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Este también, al ser invasivo, pues tiene algunas contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, que haya una fístula teleesofágica no reparada, que haya alguna obstrucción esofágica, alguna víscera hueca perforada, sangrado activo esofágico gástrico, que haya un pobre control de la vía aérea, alguna depresión respiratoria severa, y bueno, el paciente, en general estos pacientes nosotros en los niños los hacemos sedados, ¿no? En adultos, en algunos casos sí los hacemos en pacientes que no necesitan sedación. Bueno, este examen, al ser invasivo, al introducir nosotros una sonda por la cavidad oral llegando hasta el estómago, pues puede haber complicaciones, ¿no? Sobre todo es en el recorrido de la sonda, ¿no? Puede haber hasta rupturas, ¿no? Rupturas. Pero lo principal son lesiones en la cavidad oral, ¿no? Por la misma manipulación de la sonda. Esta sonda, una vez que ingresa por el esófago o el estómago, esta sonda va a realizar diferentes movimientos de anteflexión, retroflexión o derecha-izquierda, y nosotros también vamos a girar unos grados, hasta 180 grados, y nos permite determinar todas las vistas que ya hemos visto con el transtorácico, pero desde una parte posterior del corazón, ¿no? Que es una ayuda con respecto al ecocardiograma transtorácico, ¿no? Porque nosotros hacemos mejor una vista anterior, con este va a ser más desde la parte posterior. Y en esta vista, con este estudio del transesofágico, pues podemos hacer todas las vistas que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un apical de 4 cámaras, ¿no? El transductor lo colocamos a cierta distancia con respecto al arco a la cavidad oral, ¿no? Y con diferentes angulaciones, nosotros vamos a ver diferentes partes anatómicas, ¿no? Podemos ver lo que es la salida del tubo izquierdo, podemos ver con mayor detalle lo que es la anatomía de la válvula mitral y de sus diferentes segmentos, sus velos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una membrana subaórtica, ¿no? También podemos medir los gradientes con el Doppler color. Acá tenemos, por ejemplo, una anomalía de Epstein, vemos un desplazamiento más apical del velo septal tricuspidio, ¿no? Una aurícula dilatada, un ventrículo derecho pequeño, ¿no?
Podemos ver también las llegadas de las venas pulmonares y medir los gradientes. Nos ayuda también si hay un grado de estenosis, ¿no? Nos permite ver las coronarias. En el caso de algunos nacimientos anómalos de las coronarias, pues el transesofágico nos ayuda a definir mejor la anatomía, ¿no? Asimismo, nos ayuda a ver, por ejemplo, en los pacientes posoperados de Mustard o SENI, nos permite ver la reparación del switch arterial, ¿no? Ya que a veces con el transtorácico es más difícil. Y también la cirugía de Fontan. El Doppler color lo podemos emplear también en el transesofágico, ¿no? Para ver si es que hay algún gradiente con respecto a los pacientes que tengan prótesis mitral, ¿no? Y en el laboratorio de hemodinámica, pues lo empleamos, por ejemplo, para cierres de defectos tipo CIA, ¿no? Nosotros lo usamos para ver cómo queda el dispositivo y determinar correcto cierre de este, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en el laboratorio de hemodinámica, pues lo usamos principalmente en el hospital para cierre de CIA, de foramen igual permeable. También se puede emplear para cierre de defectos septales ventriculares, para punción transeptal, para septostomía con balón, ¿no? Para alguna valvuloplastía, ¿no? Para cierres de leaks paravalvulares, etcétera, ¿no? Entonces, las ventajas de este estudio es que es útil para realizar imágenes diagnósticas en pacientes con malas ventanas acústicas, permite una adecuada evaluación de estructuras cardíacas, permite una adecuada evaluación de las prótesis valvulares y endocarditis, se puede usar en el intraoperatorio, en el laboratorio de hemodinámica y electrofisiología, ¿no? Y las desventajas, pues, es que este es un estudio invasivo, requiere sedación, ¿no? Es necesario no haber ingerido alimentos sólidos ni líquidos en un plazo de 4 a 6 horas previos a la prueba, ¿no? Y pueden presentarse complicaciones, como ya hemos visto. Entonces, como conclusiones, tenemos que el ecocardiograma es el estudio inicial y principal en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. En nuestra institución contamos tanto con el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, ¿no? Y como centro de referencia nacional necesitamos mantener capacitaciones frecuentes y académicas para el beneficio de nuestros pacientes. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta que la voy a transmitir. Dice, ¿qué diferencia hay entre ecocardiograma y ecocardiografía? Bueno, los dos, es el mismo examen, ¿no? Podemos emplear ecocardiograma o ecocardiografía. Lo que hay que tener en cuenta es si están solicitando un ecocardiograma transtorácico o transesofágico, ¿no? El estudio inicial siempre va a ser el ecocardiograma transtorácico, ya que, como hemos visto, es un estudio no invasivo, ¿no? Y siempre es nuestra primera herramienta diagnóstica. Ya cuando tengamos dificultades con el ecocardiograma transtorácico, nos vamos al transesofágico, ya que es un estudio más invasivo, ¿no? ¿no? Eso. Bien, doctora. Justo nos preguntan, para complementar eso, para una ecocardiografía transesofágica, ¿se necesita riesgo quirúrgico? Para el ecocardiograma transesofágico, no, pero requiere una evaluación anestésica porque, por ejemplo, ese estudio del transesofágico en adultos lo realizamos sin sedación, ¿no? No requiere mayor cosa. Lo que sí requiere es un consentimiento informado, que va a ser un estudio invasivo, puede tener complicaciones, explicarle al paciente. No requiere riesgo quirúrgico, pero sí en niños requiere sedación, ¿no? Requiere sedación. Generalmente lo hacemos en sala de operaciones o en sala de hemodinámica con apoyo del anestesiólogo, ¿no? Pero sí requiere consentimiento informado, ¿no? El riesgo quirúrgico no solicitamos. Consentimiento informado e indicaciones previas específicas al padre o cuidador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿no? Lo más importante es que el paciente esté en ayunas, ¿no? Y que no tenga ninguna de las contraindicaciones que hemos visto, que principalmente es que no tenga ninguna patología esofágica, ¿no? Ya que la sonda que nosotros ingresamos es una sonda gruesa, un poco dura, entonces tenemos que tener cuidado en todo lo que es la cavidad oral y el esófago, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, explicarle al paciente, ¿no? Si tiene complicaciones y ver que no haya las contraindicaciones que ya mencioné. No, pero sí va a requerir ayunas, sedación, evaluación por anestesiología. En el caso que tenga varices esofágica, ¿está contraindicado? En el caso de varices es una contraindicación relativa, no absoluta, ¿no? Pero ya se ve dentro del contexto del paciente si el examen es sumamente necesario o no, ¿no?
hay que ver ya en cada contexto del paciente y explicando siempre al paciente los riesgos que existen, ¿no? ¿No? Pero ya depende del caso del paciente, ¿no? Hay algunos pacientes que es indispensable hacer un estudio transesofágico, ¿no? Otros que no, ¿no? Que podemos emplear de repente otras herramientas. Si tiene mucho riesgo, podemos emplear una tomografía, un cateterismo, ¿no? Lo bueno es que ahora tenemos muchas herramientas diagnósticas para llegar a un diagnóstico, ¿no? Bien, doctora, ya no tenemos más preguntas, así que le agradecemos por su valiosa participación. Felicitaciones por su exposición. Ha transmitido sus conocimientos y experiencia al personal de salud. Por favor, ¿alguna recomendación final? Bueno, para los que nos están viendo, si están muy lejos, siempre, de preferencia, yo lo que le digo a los residentes, ¿no? Es, si tenemos a veces un bebé muy pequeñito, un neonato, escuchando los soplos a veces es difícil, ¿no? Y hay algunos pacientes que pueden tener una cardiopatía congénita compleja y no tener soplo. Entonces, es importante el examen físico, ¿no? Ver la saturación del niño, cómo va su ganancia de peso, y si vemos ante cualquier sospecha, sobre todo en los niños neonatos, los más pequeñitos, un ecocardiograma, ¿no? Eso ya nos saca de duda, ¿no? Lo malo es que a veces no hay en todo el país, pero hay que tratar de que nuestros subespecialistas pues se preparen y haya más en todo el Perú, ¿no? También necesitamos un equipo adecuado, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Bien, doctora. Por chat nos ha llegado una pregunta no muy clara, a ver si usted lo interpreta bien. Dice, ¿cuáles son los primeros síntomas en paciente afectado? Me imagino que de cardiopatía congénita. Muchas gracias, doctora. A ver cómo se podría interpretar esta pregunta. Bueno, ¿no? O sea, principalmente nosotros cuando tenemos al recién nacido hay que evaluar su saturación, ¿no? Su saturación en miembro superior, miembro inferior, ¿no? Derecho, izquierdo. Tenemos que hacer Tamizaje cardíaco. Neonatal, Yeah. tamizaje cardíaco. Luego, cuando ya tenemos un lactante, un niño más grande, hay que ver cómo va su ganancia ponderal, ¿no? Si tiene dificultad en la respiración, sudoración profusa, ya nos indicaría algún tipo de cardiopatía congénita, ¿no? Y generalmente el diagnóstico tiene que hacerse pequeñito, ¿no? No esperar a que los pacientes, tenemos a veces pacientes que llegan con un ductus que nunca ha sido diagnosticado, y el soplo de ductus es característico, ¿no? Su clínica es característica. Entonces tenemos que evaluar bien a los pacientes, ¿no? El examen físico, los pulsos, los soplos, su endoscopía, su respiración, ver la ganancia ponderal, esas cosas. Bien, doctora, gracias. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Le recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden visualizarlo libremente. Muy buenas tardes, les esperamos el día lunes con otro tema muy interesante. Gracias.